En este segmento vamos a tener el gusto de presentarles el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático en su primera fase, en realidad la primera fase de este atlas. Y bueno, quiero comentar que para el INEC y muy particularmente para la Coordinación General de Adaptación a Cambio Climático del INEC, este atlas es muy importante. Como ya hemos comentado en diferentes momentos en el encuentro, bueno, México es muy vulnerable a los impactos de cambio climático. Está ubicado entre dos océanos y tiene un relieve accidentado, además de características socioeconómicas muy desiguales. Entonces, la caracterización de la vulnerabilidad para nosotros es fundamental para guiar la política y las acciones de adaptación a cambio climático. Ahora, cuando nos referimos a impactos de cambio climático, nos referimos específicamente a impactos relacionados con variables climáticas, con la temperatura y la precipitación, con la variación de la temperatura y de la precipitación y con los efectos de estas variaciones que incluyen, desde luego, sequías, heladas, inundaciones, incremento del nivel del mar, acidificación de los océanos, entre muchas otras. El Atlas Nacional de Vulnerabilidad a Cambio Climático es una herramienta que da a conocer, que muestra la vulnerabilidad territorial actual y futura, la vulnerabilidad relacionada con el clima, para contribuir a la toma de decisiones en materia de adaptación al cambio climático. Pero es muy importante mencionar que no nada más muestra la vulnerabilidad, sino muestra por qué son vulnerables. Es un atlas que está hecho a escala municipal, de manera que da la oportunidad de conocer la vulnerabilidad de los municipios, por qué son vulnerables y da recomendaciones para reducir esta vulnerabilidad. Es un compromiso para el INEC que está identificado en el Programa Especial de Cambio Climático, que tiene un periodo de 2014 a 2018, y en realidad la primera línea, el primer compromiso, digamos, en este programa especial es la consolidación de este Atlas Nacional de Vulnerabilidad a Cambio Climático y marca como dependencia responsable al INEC. Como decía la doctora Amparo Martínez hace rato, es muy importante considerar que no se puede hablar de la vulnerabilidad del país. ¿Cuál es la vulnerabilidad del país o cuál es la vulnerabilidad de un municipio? Tenemos que analizar a fondo qué es la vulnerabilidad a cambio climático. La vulnerabilidad de quién o la vulnerabilidad de qué. Si nos referimos a una población en comunidades costeras, o a un bosque de niebla o a la infraestructura, vulnerabilidad realmente de quién estamos hablando. También es importante hacer la diferencia, vulnerabilidad a qué, a las variaciones de temperatura, de precipitación, vulnerabilidad a sequías, a inundaciones, a huracanes. Tenemos que plantear preguntas muy específicas. ¿La vulnerabilidad en dónde? Vulnerabilidad, por ejemplo, en los municipios costeros, en cuencas, en litorales, en humedales, en donde, de manera que las preguntas que responde el Atlas son preguntas muy específicas que se refieren a la vulnerabilidad de qué o de quién, en dónde, y desde luego cuándo también. En este Atlas nos referimos a la vulnerabilidad actual y también a la vulnerabilidad futura utilizando escenarios de cambio climático. Y muy importante es siempre hacer la aclaración de que los escenarios de cambio climático no son pronósticos, son proyecciones, y para el desarrollo del Atlas utilizaron 4 modelos de circulación general y 2 forzamientos radiativos. Y bueno, este análisis de la vulnerabilidad se hizo considerando también los 3 componentes de la vulnerabilidad: la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Ahora, comentaba que para nosotros en el INEC es muy importante esta caracterización de la vulnerabilidad, porque en realidad en el proceso de la adaptación al cambio climático, la evaluación, el análisis, la caracterización de la vulnerabilidad actual y futura es lo que suele detonar un proceso de adaptación. Una vez que contamos con una evaluación de la vulnerabilidad y sabemos específicamente a qué se es vulnerable, podemos diseñar medidas de adaptación que reduzcan esa vulnerabilidad.
podemos implementar estas medidas y después podemos hacer un monitoreo y evaluación de las medidas implementadas para obtener buenas prácticas, lecciones aprendidas y después hacer una nueva caracterización, una nueva evaluación de la vulnerabilidad, cerrando el proceso de la adaptación al cambio climático. En este momento le voy a dar la palabra al maestro Daniel González, que les va a explicar cómo se construyó el Atlas y van a hacer un tour en la plataforma interactiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Caso. Es un gusto enorme presentarles el Atlas Nacional de Vulnerabilidad a Cambio Climático. Presentarles el producto como tal es un esfuerzo intenso que hemos llevado a cabo en el INEC, en particular en la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático. Un poco de historia. Este proceso viene, como bien dijo la doctora Caso, es una responsabilidad del INEC como tal, en el Programa Especial de Cambio Climático, el diseño y la consolidación del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. ¿Por qué es importante este instrumento? Más allá del producto de esta herramienta para la toma de decisiones, dar recomendaciones para implementar o focalizar acciones de adaptación para disminuir la vulnerabilidad al cambio climático, es importante porque nos abrió una ventana de diálogo entre nosotros, como la entidad especializada en cambio climático, en vulnerabilidad de cambio climático, con diferentes sectores. Generar una visión común de lo que significa vulnerabilidad. ¿A qué le decimos vulnerabilidad? ¿A qué le decimos adaptación? Y eso es algo que es invaluable, ¿no? Porque este proceso de un año, pero todavía no, está la otra, la presentación anterior. Ahorita entramos a la plataforma. Entonces generó una visión común de los diferentes actores con los que trabajamos cotidianamente. Y entonces nos empezamos a alinear de cada quien los estudios que hace, los esfuerzos que hace para evaluación de la vulnerabilidad, pues tener un marco conceptual común. Lo segundo que nos permitió es desarrollar una metodología hecha en casa, con base en lo que se viene haciendo internacionalmente, IPCC 2001, IPCC 2007, lo que viene estipulado en la Ley General de Cambio Climático, ¿no? O sea, ¿qué es vulnerabilidad al cambio climático? Y con base en eso fue que empezamos a desarrollar este instrumento. Hubo una primera aproximación que se ve representada en los 319 municipios más vulnerables al cambio climático en el Programa Especial de Cambio Climático, en donde en esta primera aproximación de evaluación de la vulnerabilidad la abordaba desde un punto de vista general. Vulnerabilidad al cambio climático de los municipios, ¿no? En esta segunda, de manera general, con criterios sólidos, pero sin una especificidad de a qué se responde de las problemáticas climáticas. En este segundo ejercicio, digamos, se afinó, en esta segunda etapa, afinamos la metodología de evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático para hacer específicas las vulnerabilidades a problemáticas climáticas. Porque un municipio puede ser vulnerable a sequías por ciertas razones y también ser vulnerable a inundaciones por otras razones, o ser vulnerable a inundaciones y no a sequías o a otras amenazas, problemáticas que están relacionadas con variables climáticas, ¿no? Entonces, desarrollamos este marco conceptual común para la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático. Y lo tercero, que es, en opinión personal del grupo de trabajo que desarrollamos este instrumento, es que teníamos que transitar hacia un instrumento, hacia una herramienta visual y a una herramienta visual hacia una herramienta que sirva para la toma de decisiones, para dar recomendaciones explícitas de por qué se es vulnerable y entonces qué es lo que hay que hacer. De manera general, los ejercicios que se han venido desarrollando, marcaba una vulnerabilidad de un municipio, pero no decía por qué. Estaba, digamos, dentro de esta caja negra de evaluación de la vulnerabilidad, que es compleja,
¿no? No desagregaba los diferentes componentes. Este atlas tiene esta virtud, desagrega los componentes en términos de la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa para dar recomendaciones de cómo los municipios, en la mayoría de las evaluaciones que están hasta el momento, pueden aumentar esta capacidad adaptativa para disminuir esta vulnerabilidad hacia problemáticas climáticas específicas. Ya le estoy cambiando aquí, pero es allá, ¿no? Muy bien. Entonces, como les decía, el Atlas es una responsabilidad del INEC, está en el Programa Especial de Cambio Climático y nos permite focalizar esfuerzos para cumplir las metas en materia de adaptación, también de mitigación, pero más en materia de adaptación con respecto a los compromisos que tenemos en el marco del Acuerdo de París, ¿no? La vulnerabilidad, como vamos a definirla, es la incapacidad del sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. Está en la Ley General de Cambio Climático y sobre eso nos tenemos que basar para desarrollar nos basamos para desarrollar nuestro marco conceptual. Está en función de estos tres componentes, la exposición, que en este instrumento como tal se retoman variables climáticas, como tal, única y exclusivamente variables climáticas. La sensibilidad, que son las características que definen a un sistema, ya sea del objeto vulnerable o del entorno, digo, del territorio en el que se desarrolla este objeto. ¿Qué es lo que le hace sensible? Potencialmente ser impactado por problemáticas que están derivadas del clima. Y la capacidad adaptativa, en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, se enfoca hacia las capacidades institucionales que se tienen para enfrentar ciertas amenazas climáticas y son específicas. Las capacidades institucionales son específicas para enfrentar una inundación, que para enfrentar procesos gravitacionales, o sea, deslaves, que para enfrentar huracanes, ¿no? Entonces, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático evalúa estas capacidades a nivel municipal que se tienen para enfrentar estas amenazas climáticas y dar recomendaciones en este componente. Esta es nuestra base. De aquí jalamos, hacemos la evaluación de estas capacidades y damos recomendaciones a los municipios para que se empiecen a, no nada más a municipios, también a los estados, para focalizar estas acciones con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad. Fue un trabajo arduo, la verdad. Como les decía, esto de generar una visión común entre los diferentes socios, entre los diferentes sectores, colegas. Tuvimos una batería de talleres con cerca de 40 dependencias federales, en este caso, en donde les preguntamos, ustedes en sus quehaceres cotidianos, en sus implementaciones territoriales, ¿cómo se ven afectados por el clima? ¿Cuál es la percepción que tienen, ¿no?, de los impactos potenciales que pueden tener estas variaciones climáticas o, en su caso, el cambio climático, desde la percepción que ellos pudiesen tener? De ahí identificamos ciertas problemáticas climáticas, ¿no? Y tuvieron tres componentes fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la problemática climática que está impactando a sus quehaceres? ¿Cuáles son los objetos? ¿Quién es impactado por esta problemática? El objeto vulnerable, porque la sensibilidad tiene que ser evaluada en función de este objeto. Como les decía, es específico. ¿Y dónde sucede esta problemática? ¿No? Entonces tenemos qué origina, o sea, a qué se es vulnerable, quién es vulnerable y en dónde se es vulnerable. En función de esto, empezamos a desarrollar los índices de capacidad adaptativa, de exposición y de sensibilidad, ¿no? Y eso es de ahí identificamos y empezamos a priorizar cuáles son las vulnerabilidades que están en esta primera fase del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. En ese sentido, el Atlas, si lo hago así, ¿se ve? Se ve allá, ¿verdad? Identificamos amenazas climáticas como el aumento de temperatura,
la disminución de la precipitación, el aumento de la precipitación y el aumento del nivel del mar. De ahí se derivan ciertas problemáticas que afectan a 4 grupos focales o temáticas principales, que es la población, el capital natural, la infraestructura y las actividades económicas. En esta primera etapa del Atlas quiero hacer hincapié, énfasis. O sea que el Atlas se está lanzando en septiembre del 2018. Sin embargo, es el punto de inicio. Tenemos que seguir trabajando con las diferentes instituciones para ir incorporando nuevos estudios, nuevos análisis, ir nutriendo esta plataforma conforme se vayan identificando las necesidades. En esta primera etapa presentamos para el grupo temático de población la vulnerabilidad a inundaciones, ¿no? Vulnerabilidad de la población a inundaciones a nivel municipal. También la vulnerabilidad de la población a enfermedades transmitidas por vector, específicamente dengue, y por deslaves. En actividades productivas, este es el icono de actividades productivas, toda la iconografía del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático fue diseñada hacia la necesidad de este instrumento. La vulnerabilidad de la producción ganadera extensiva por inundaciones y por aridez, y la producción de forrajes por inundaciones. Y en términos del capital natural, hay un estudio que realmente es oro molido, que evalúa la distribución potencial de las especies y cuáles son el cambio que pudiese tener esta distribución potencial de 206 especies en un contexto de cambio climático o de incertidumbre climática, considerando ciertos modelos. Bueno, para finalizar y ya entrar en materia y presentarles la plataforma, el Atlas es la primera herramienta enfocada en problemáticas específicas, problemáticas climáticas específicas. Contribuye, como había mencionado, a la toma de decisiones para la adaptación al cambio climático. Si bien a nivel municipal, en esta primera etapa, se focaliza la mayoría del análisis de las vulnerabilidades a nivel municipal, también toca el tema de capital natural. Muestra la desagregación de cada componente de la vulnerabilidad. Esto es bien importante. No hay muchos instrumentos en el mundo que muestren esta desagregación de cada uno de estos componentes y dar recomendaciones con base en este análisis directamente hacia, en este caso, a nivel municipal. E identifica las principales vulnerabilidades actuales y futuras. Bueno, próximamente, como les estamos mencionando, vamos a focalizarnos en el tema de infraestructura, la agricultura, generación de energía, algunas otras actividades económicas como pesca, turismo. También vamos a tocar el tema de distribución de bosque mesófilo en el componente capital natural, y uno que es muy interesante, el de la vulnerabilidad de los cuerpos insulares en nuestro país. Bueno, sin más, pues vamos a explorar la plataforma. Ahora sí hacemos el cambio, por favor. Bueno. A ver. Bueno, esta es la plataforma, esta es la dirección en donde pueden acceder a esta herramienta, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Estamos abiertos, exploren esta herramienta, díganos sus percepciones para hacer una experiencia para el usuario más nutritiva y sobre todo pues, que sea útil, ¿no? Hacia las necesidades. Pues, vamos a saltarnos el intro. Aquí entran. Bueno, y les presento la plataforma. Esta es la plataforma, este es el inicio de la plataforma, en donde podemos ver en la parte superior izquierda las diferentes temáticas, ¿no? Las actividades económicas, capital natural, infraestructura, población, y están asociadas a estas amenazas climáticas: disminución de la precipitación, aumento de la precipitación, y del otro lado también podemos entrar a través de las amenazas climáticas
hacia las temáticas, ¿no? O sea, cuáles son la disminución de la precipitación, cómo afecta a las actividades económicas, y entramos directamente ya a las vulnerabilidades evaluadas. Del lado izquierdo, ya como, digamos, la parte de controles de la herramienta, hay diferentes niveles de visualización. O sea, podemos hacer una visualización a nivel nacional, a nivel regional, a través de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Es una regionalización oficial que está en el diario oficial de la Federación, y a nivel estatal. Este nivel es el más importante. ¿Por qué? Porque los primeros dos son para visualizar única y exclusivamente. El nivel de estados, cuando nosotros entramos al estado, se despliegan todos los municipios de un estado, y es ahí en donde se pueden empezar a visualizar las vulnerabilidades, desagregación por componentes, etc. Del lado derecho tenemos, este es el icono de vulnerabilidad, este es el de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Vamos a hacer una prueba con, digamos, actividades económicas, disminución de la vulnerabilidad y forrajes. Esta es la vulnerabilidad de la producción forrajera ante estrés hídrico. A nivel nacional, podemos visualizar la vulnerabilidad a nivel municipal de la producción forrajera ante el estrés hídrico, del más al menos vulnerable a nivel nacional para términos de visualización. Si nos vamos a nivel de las regiones, también visualizamos al más al menos vulnerable municipio a nivel de las regiones. Esto sirve para, digamos, expresar una vulnerabilidad diferencial de los municipios, pero con respecto a una entidad, ¿no? Ya sea a nivel país o a nivel de regionalizado. También se pueden observar después a nivel de estados, ahorita carga, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que cargó, ¿no? Por ejemplo, vamos a Jalisco. Vamos, aquí se hace un zoom hacia bueno, ya cargó, hacia el estado de Jalisco. Nos vamos, por ejemplo, al municipio de Acatlán de Juárez. Ahí genera los resultados, tendría que generarlos. Ahí está, ¿no? Ese es el municipio de Acatlán de Juárez para la vulnerabilidad de la producción forrajera ante estrés hídrico. Y aquí nos sale una pequeña ventana que dice resultados listos. Lo que tenemos aquí es la evaluación de la vulnerabilidad de ese municipio, considerando la vulnerabilidad actual, que es esta, y la vulnerabilidad futura, considerando los 3 escenarios de cambio climático que estamos utilizando. En esta primera etapa del Atlas, estamos considerando un horizonte temporal, que es el cercano, 2015-2039, y 3 escenarios de cambio climático, 3 modelos con sus respectivos escenarios. La barrita verde no es verde, es azul, y la barrita roja muestra la vulnerabilidad proyectada mínima y la vulnerabilidad proyectada máxima respectivamente, y su rango. Es decir, nosotros como INEC no podemos decir, para este municipio, según una proyección, vas a tener una vulnerabilidad alta. No, nosotros tenemos que decir, para esta vulnerabilidad, considerando 3 escenarios, este es el rango posible del mínimo y del máximo, y sobre eso se tiene que ir la toma de decisiones. Sí aumenta la vulnerabilidad, pero no va a aumentar, te vas a convertir vas a tener 0.7 de vulnerabilidad, sino en un rango proyectado considerando los resultados de los 3 escenarios que estamos evaluando, ¿no? Entonces, este es vulnerabilidad actual y cómo aumenta la vulnerabilidad en un contexto de cambio climático. Bueno, es algo importante aquí también. Todo, ahorita los muestro. Todo esto que les estoy mencionando, tenemos una ficha técnica. Este análisis de la vulnerabilidad de estrés hídrico de la producción de forrajes fue bien interesante porque pudimos hacer realmente una relación interinstitucional con Zagarpa
con Cotecoca específicamente. Ellos tenían la necesidad de evaluación de esta vulnerabilidad, de este objeto vulnerable que era la producción de la vulnerabilidad al cambio climático, de la producción de forrajes, ¿no? Considerando la aridez. Entonces fue un intercambio muy nutritivo, ¿no? ¿Cómo le hago para bajar? Aquí está. Fue un intercambio muy nutritivo con Zagarpa, y ellos fueron los que nos dieron realmente los insumos. Si bien la parte de análisis se hizo dentro de la Coordinación de Adaptación al Cambio Climático, ¿no? Ellos fueron los que nos dieron por dónde se tenía que evaluar y cuáles son los indicadores, ¿no? Todas las vulnerabilidades que les acabo de mencionar traen una ficha técnica, traen una justificación, por qué estamos invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en hacer estas evaluaciones, ¿no? En términos nacionales, ¿no? Vienen con un sustento técnico científico, o sea, de artículos formales, ¿no? Viene cuál es la configuración de los diferentes índices en términos de los 3 componentes: exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa. Ya se me acabó el tiempo, no me digas. Exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa. ¿Cuáles son estos indicadores? Y viene pues, cómo se comportan los indicadores. O sea, por cada indicador viene sus funciones de valor, ¿no? Cómo están integrados, cuál es la forma de integrarla, en fin. No es el momento para entrar en detalles técnicos, pero cada una de las vulnerabilidades que están expresadas en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad de Cambio Climático tienen su sustento con una ficha técnica donde viene de manera explícita la metodología. ¿No? Regresamos al Atlas. Entonces, esta es la primera fase de la vulnerabilidad, o sea, donde muestra la vulnerabilidad. Y esto es bien interesante, porque nos muestra la desagregación por los 3 componentes. La exposición, por ejemplo, aquí es un índice de condición de aridez en el municipio e índice de estacionalidad, ¿no? Nos muestra para ese municipio cómo se comportan, digamos, cuál es el desempeño de cada de estos subcriterios. La sensibilidad, qué hace sensible a este municipio, ¿no? Cómo aporta los diferentes criterios para hacerlo sensible, para hacerlo después más vulnerable. En este caso, resistencia a la vegetación, tipo de suelo, presión sobre los recursos naturales, producción forrajera, y nos puede decir, entre más se acerca a uno, más sensible se es, ¿no? Entonces se hace una integración a través de métodos multicriterios simples, ¿no? Para sacar una sensibilidad. Entonces podemos saber por qué es sensible este municipio. Por ejemplo, este municipio es muy sensible porque tiene una alta presencia de resistencia de la vegetación dentro del territorio de ese municipio. ¿Y cuál es la capacidad adaptativa para responder hacia esa amenaza climática? ¿No? En este sentido, aridez para la producción de forrajes, ¿no? Entonces, tiene instrumentos de gestión de riesgos, tiene protección y restauración de ecosistemas para prevenir la aridez, o sea, programas de restauración de la cobertura vegetal, tiene organización y fomento a la productividad ganadera, ¿no? Por ejemplo, en este caso no tiene instrumentos para la gestión de riesgos específicamente para procesos de sequía o de aridez, mejor dicho, ¿no? Entonces, en este sentido, estas evaluaciones, la herramienta automáticamente evalúa cuáles son los umbrales de desempeño de estos índices de capacidad adaptativa y genera recomendaciones. Expandir una mayor interrelación institucional con las organizaciones ganaderas a nivel nacional, regional, a través de los programas o proyectos a nivel municipal, estatal o federal. Mantener los programas de apoyos tecnológicos hacia una mejor sustentabilidad, etc. Da una serie de recomendaciones que van enfocadas a aumentar la capacidad adaptativa a nivel municipal, ¿no? Hasta donde les acabo de explicar, es el alcance del Atlas Nacional de Vulnerabilidad a Cambio Climático cuando estamos hablando de evaluaciones a nivel municipales. Como información accesoria, digamos, tenemos que no está integrada dentro de la evaluación de la vulnerabilidad, viene un análisis de la brecha de género de la población para ese municipio en 4 grandes temas: trabajo no remunerado, ingreso, escolaridad, lengua indígena, dice aquí,
Pero lo que estamos evaluando aquí es cuál es el acceso que tiene la población, cuál es el acceso diferencial entre hombres y mujeres que tiene la población hacia estos temas. Y tenemos un índice integrado de condición de género, ¿no? Aquí, a ver, lo que pasa es que este es, no veo bien aquí. Ajá. O sea, si está hacia el lado derecho, que dice M, ¿no? Es que la condición tiene un acceso diferencial, o sea, tienen menos acceso las mujeres. Y si está hacia el lado izquierdo, es que tienen menos acceso los hombres. También viene una ficha técnica. No estoy conectado a internet. Bueno, también viene una ficha técnica aquí. Y bueno, da información de si hay una mayor brecha de género en un municipio en estos temas, entonces es una condición que aumenta la posibilidad de tener mayores impactos sobre ciertas amenazas, ¿no? Entonces también hay que fortalecer, hay que focalizar esfuerzos para atender esta diferencia entre el acceso a los recursos entre hombres y mujeres. Básicamente eso es lo que les quiero enseñar, explórenlo, ahora sí que hagan suyo esta herramienta y vamos a abrir una mesa, un canal de diálogo para tener retroalimentación y irlo mejorando con respecto a las necesidades que se van identificando. No me quiero ir antes de mostrarle esto de Capital Natural. No estoy conectado a internet. Ni modo. Lástima, me desconectaron. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias por su atención y está disponible el Atlas.